Listo, hermano, bienvenido. Es su tiempo. Gracias. Buenas noches, hermanos. De verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes esta noche. Voy a tratar de presentar esto lo más condensado posible. Creo que es mucha información. Espero de verdad no marearlos. Siéntanse libres de hacer preguntas. Yo estoy acostumbrado a que bueno, esto sea más platicado, más que un monólogo. Entonces, pues, si hay una presentación de PowerPoint, la puedo compartir. Trato de que todo lo que presento tenga fuentes y dicho sea de paso, mucho de lo que se presenta tiene diversas fuentes, las puedo compartir. No es la idea de que se tome como escrito en piedra lo que digo. Yo mismo, cada vez que preparo una presentación, encuentro cosas nuevas y digo, ah, entonces esto no iba tanto por aquí, iba por acá. Entonces, si tienen alguna opinión distinta, si tienen alguna pregunta, si tienen cualquier inquietud, con toda confianza lo platicamos. Muy bien. El hermano Sierra me invitó a este grupo por segunda ocasión para hablar un poco acerca de la Pascua. Estamos en una época cercana a la Pascua. Fue recientemente que a través del llamado del presidente Nelson, como miembros de la iglesia, le hemos dado más prevalencia a esta festividad. Lo voy a llamar festividad. Ahorita explico por qué. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, voy a empezar con una historia, es que uno de nuestros conocidos, ya de años, cuando el profeta hizo este primer llamado para que nos uniéramos a celebrar la Pascua y la resurrección del Salvador, yo lo recuerdo que él se incomodó, hasta lo vi un poco molesto y por ahí expresó que nos estábamos convirtiendo como en otra iglesia muy popular aquí en América Latina y que entonces ya estábamos celebrando Semana Santa. Pero a raíz de ese comentario, a mí me llamó mucho la atención, bueno, ¿cuál es la razón? No creo que sea imitar otra iglesia, sino cuál es la razón por la cual estamos ahora tan enfocados en la Pascua como un llamado del profeta. Y bueno, es parte de lo que hoy vamos a compartir. Entonces, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Este, denme un segundito, porque aquí tengo la pantalla un poco confusa. Me avisan, ¿eh? A ver, por alguna razón no me está dejando. A ver si ya. Pantalla uno. ¿Ahí lo ven? Sí, hermano, ya vemos su Sí, pantalla. hermano. Ya. Gracias. Deben estar viendo mi escritorio. Y ahora, déjenme ver. Aquí voy a hacer este cambio de pantalla. Listo. Bueno, primero voy a dar como la escritura, una escritura que da un poco del contexto de lo que son las fiestas en Israel. Cuando les dije que la Pascua era una festividad, no es como una palabra al aire. En el Antiguo Testamento vemos que incluso, por ejemplo, la versión católica de la Biblia no dice guardarás el día de reposo, sino dice santificarás las fiestas. Y no es como que es algo que se hayan inventado. Las Biblias de diferentes versiones traen una transliteración de distintos idiomas y la palabra fiesta en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy profunda. Son celebraciones sagradas que llevaba a cabo el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Cuando hablo del pueblo de Israel me refiero a todas las tribus dirigidas por un profeta. Y entonces en Levítico 23, que es como el manual general de instrucciones del pueblo de Israel en la época del Éxodo, perdón, encontramos cómo se iba a celebrar una festividad muy particular. Esta fiesta está en Levítico 23 a partir del 5. Comienza
en el mes primero a los 14 días. Y estamos hablando de la Pascua. ¿Cuál es el mes primero? El mes primero en el calendario hebreo se le conoce como Abib, pero después de que los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia y pasaron esta época del cautiverio, muchas cosas cambiaron. Al estar eso en cautiverio, por ejemplo, comenzaron a escribir cosas que antes estaba prohibido escribir, que era la tradición oral. ¿Por qué? Bueno, porque al ser un pueblo cautivo, tenían el peligro de desaparecer culturalmente. Entonces trataron de protegerse, pero en esa protección también adoptaron muchas tradiciones y cultura del pueblo babilónico y en general el pueblo hebreo adquirió mucha cultura de las civilizaciones con las que convivió. Entonces, cuando estuvieron en la época de Moisés, a este mes se le llamaba Abib, el primero del año, pero cuando salieron del cautiverio de Babilonia, a este mes se le conoció como Nisan, así como la marca de coches. Entonces, en el mes primero, Abib o Nisan, a los 14 días del mes al atardecer, Pascuas de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y entonces ya vienen aquí algunas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, dice que el primer día tendremos santa convocación, ningún trabajo servil haréis. Durante 7 días ofreceréis a Jehová ofrenda encendida. El séptimo será santa convocación. Y entonces, aquí viene una parte interesante. Versículo 10 que nos quiere ayudar. A ver si se alcanza a ver. Yo se lo leo. Dice, Adelante. habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo? Cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, o sea, el lugar donde están viviendo, y seguéis su mies, es decir, cosechéis. Y aquí estamos hablando del mes de Nisan, del primer mes del año, y estamos hablando de una cosecha. Entonces, las fiestas de Israel y de muchos pueblos, muchas tradiciones también antiguas, están muy enraizadas con la agricultura. De hecho, podríamos, esto no a nivel doctrinal, a nivel histórico, se habla de que la religión es como la madre de las civilizaciones, porque gracias a la religión se estableció un orden que permitió a las civilizaciones florecer. La religión marcaba pautas, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo construir, cómo expandirse, cómo gobernarse, sobre todo. La religión marcaba esta forma de gobierno de cada pueblo. Y aquí no es la excepción. La fiesta de la Pascua está enmarcada en una época agrícola de cosecha, pero dice, antes de que comiences a cultivar, cuando tengas tus gavillas, que es lo que vemos en esta imagen, como todo amarradito, no puedes cortarlas todavía. Tienes que traer la primer gavilla al sacerdote. Y dice que él mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados al siguiente día del día de reposo. La mecerá el sacerdote. Y el día en que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo puede hacer las gavillas, no las puede cortar. Quien hace o quien recibe esta primer gavilla cortada tiene que ser el sumo sacerdote, la va a mecer como ofrenda a Jehová y entonces el pueblo es aceptado. Y además de esta gavilla se ofrece un cordero de un año. Me brinqué a Levítico 23 y tal vez me estén preguntando por qué no estás contando, hermano Firman, la historia de Éxodo, cuando salen del pueblo de Israel. Bueno, porque aquí estamos recibiendo una instrucción que más adelante nos va a servir. Ahora, ¿por qué menciono esto? En el libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio, ¿alguien que nos pueda ayudar, por favor? Si gusta, Leo. Por favor, hermana. 63. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales. Cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están
en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. Muy bien. Y aquí, hermanos, eh, di el preámbulo de algunos símbolos que ahorita vamos a retomar para entrar en tema de lleno. Todo lo que ocurre en la Pascua, y de hecho todo lo que ocurre en el universo, en el mundo, es símbolo y testifica de Cristo. Entonces, todas las cosas tienen una semejanza y todas las cosas simbolizan algo. Y todos esos símbolos apuntan necesariamente a testificar de Cristo. Entonces, la Pascua, así como las otras fiestas de Israel, así como la forma en que se organizaban, todo corresponde a un símbolo enfocado a Cristo. Entonces, con esta idea quiero que partamos y voy a regresarme aquí más tarde porque leímos una forma diferente de ver la Pascua en el antiguo Israel, pero quiero que nos quedemos con esto. Todos los símbolos o todo lo que existe es un símbolo y es un testimonio de Cristo. Muchas veces podemos perdernos en tratar de descifrar el misterio del misterio del misterio del símbolo. Si nos está pasando eso, nos estamos perdiendo lo más valioso, que es el testimonio de Cristo y la aplicación en nuestra vida de ese símbolo. Y es con lo que voy a tratar de ir cerrando esta plática, tratar de ver qué tiene que ver con nuestras vidas, todo lo que vamos a aprender. Les decía que la Pascua entonces ocurre en el mes primero. El mes primero, no sé si se alcanza a ver mi ratón en la pantalla. Ahí se ve. Sí, Muy bien. El mes primero es el mes de Nisan o Aviv, aquí está en chiquito. Y en el mes primero, a la mitad del mes, ocurre la fiesta de la Pascua. En hebreo actual se le conoce como Pesaj o Peshat. Y está enmarcada también la fiesta de la Pascua con otras fiestas. Si nos damos cuenta, hay dos grupos de fiestas muy importantes en el Antiguo Testamento y tienen que ver con las épocas de cosecha. ¿Por qué? Porque usualmente en el mundo agrícola hay cosechas por ahí de marzo, abril y hay cosechas por ahí de septiembre, octubre. Esta fiesta del gozo es más reciente, igual la fiesta de las luces. Si las quitamos, vamos a ver que hay en realidad dos periodos de fiesta que están muy ligados entre sí, que son las fiestas de primavera, en donde está la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, y el Pentecostés. Y en septiembre, octubre están las fiestas de las trompetas, del perdón y de los tabernáculos. Estas fiestas aparecen en la Biblia. La fiesta del gozo y la fiesta de las luces no. ¿Por qué? Porque estas ocurrieron después de un periodo. Entonces, no voy a entrar de lleno con ellas. Ahora, algo que ocurre y que muchos dicen, ya lo notaron, es que la fecha de la Pascua cambia cada año. Entonces, esto se debe a varias cosas. Una, si ustedes ven este calendario, aquí arriba están los meses del pueblo de Israel, Nisan, Iyar, Sivan, etcétera. Y aquí arribita, ay, perdón, abajito están los meses que nosotros conocemos, marzo, abril, mayo. Si se dan cuenta, no cuadran los meses. Ahí como que los separa, como que no están cuadrando en extensión, ni en comienzo ni en final. Y esto tiene una razón de ser. Es porque nuestro calendario, el que usamos desde la época de los romanos, el Papa Gregorio y todo esto, nos pierde un periodo chiquito que juntamos cada 4 años como año bisiesto y entonces le damos forma. Y después ya le damos forma a los meses y así. Ese es nuestro calendario. Pero el calendario hebreo era distinto, no era solar, era un calendario basado en las fases lunares. Entonces, la luna tiene periodos regulares de 28 días y ya con eso ellos arman un calendario mucho más homogéneo y mucho más adaptado a la siembra y la cosecha. Si nosotros pensamos, hasta nuestros abuelitos, hemos escuchado que decían, no, pues mira, en luna llena hay que sembrar porque crecen mejor las cosas. La luna tiene muchísima influencia sobre la parte del clima y si hay hermanos aquí que siembran
han sembrado, ustedes saben que en la parte de la agricultura, pues sí, en la parte de la agricultura el clima lo es todo. Entonces, mientras más señales tengas para ajustarte al clima, vas a tener mejores cosechas. Y entonces estas fiestas están enmarcadas en un calendario y en un ciclo agrícola. Y si también tienes familiares que sembraron o siembran, sabes que tenemos cosechas por septiembre, octubre y también tenemos cosechas por marzo, abril, según el tipo de fruto que estemos poniendo. Y entonces en este enmarque está el calendario hebreo. Hay muchos símbolos y a mí me gusta mucho esta escritura de que las cosas que están en el cielo y en la tierra tienen semejanza entre sí. No sé si ya notaron, pero así como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses en el calendario hebreo que es agrícola, hay 12 tribus de Israel. Y así como hay dos periodos importantes, bueno, las 12 tribus de Israel tuvieron como dos mamás importantes, que fueron Sara y Agar. Y así como hay cuatro periodos en donde en dos hay siembra y en los otros no hay, perdón, hay cosecha y en los otros dos no, digamos que tenemos dos periodos mayores y dos menores, Agar y Sara tenían una sierva cada quien. Entonces, dentro incluso del propio relato de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, las siervas, también hay un simbolismo en cuanto a los cielos del firmamento de lo que nos gobierna. Entonces, finalmente, en inglés es más fácil entenderlo. En inglés hay dos palabras para cielo, que es heaven, que se refiere como al reino celestial, y el que es sky, que se refiere como al firmamento. Uno es semejante al otro. Entonces, aquí el pueblo judío no solamente estaba guardando una fiesta por guardarla, estaba poniéndole orden a su vida, estaba poniéndole orden a toda su civilización, estaba siguiendo las instrucciones del Señor a través de su profeta y estaba dedicando la primer cosecha al Señor. Pero todavía hay más. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Me voy a regresar acá y entonces nos regresamos al mes de la Pascua. Todo esto fue para explicarles por qué hay una diferencia, ¿no? Entre la Pascua, este, que se celebra cada año, una diferencia de fechas. E incluso la Semana Santa cristiana, que usualmente le conocemos como la Semana Santa católica, no cuadra con este calendario porque se calcula de otra manera, también con los ciclos solares, pero de otra forma. Entonces, la Pascua, digamos, hebrea, la Pascua católica también cambian entre sí, no cuadran necesariamente en la misma fecha. Ahora, en el Evangelio hay muchos símbolos y ahora sí nos vamos a ir a Éxodo 12, del 3 al 13. Prepara esta tablita. Esta tablita no está inventada, esta tablita es parte de el manual de instituto de Jesucristo y su Evangelio sempiterno. Y entonces en Éxodo 12 tenemos algunos símbolos que pueden estar enmarcados en la celebración de la Pascua. Por ejemplo, si me voy a Éxodo 12, no sé si alguien del grupo tiene ahorita acceso a las escrituras. Sí, hermano. A ver, ¿quién tiene Éxodo 12? Del 2 al 3. Yo Si no, lo, aquí se los pongo. yo, hermano. Adelante. Del 2 al 3 Ujú. dice, este mes os será principio de los meses, este será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Muy bien, entonces estamos hablando de que cada familia tenía que tomar un cordero. Más adelante se especifica, si la familia es muy pequeña, bueno, pueden compartir con otra familia el cordero. Pero partiendo de esa escritura, de que cada familia iba a poner un cordero, ¿qué podría significar? Bueno, algún posible significado es que el poder redentor de Cristo es para todas las familias. El cordero está presente en cada hogar.
El sacrificio es por cada familia. Otro símbolo de la Pascua está en el versículo 5. Lo que vemos aquí a la izquierda es el versículo del capítulo 12. En el versículo 5, ¿quién lo quiere leer? Aquí se los pongo. Yo, Yo. hermano. Adelante, hermana María. El cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las o de las cabras. Muy bien, entonces tenemos que el cordero será sin defecto. ¿Qué podría significar? Tenemos aquí dos posibilidades. Juan 1:29, que igual esto es parte del manual de instituto. Lo voy a poner aquí. ¿Y quién quiere ayudarnos? El 29. 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Muy bien. Entonces, puse esto como ejemplo y les voy a compartir la presentación para que puedan tener esta fuente y lo puedan hacer en su estudio personal. Pero cada parte de la Pascua y cada parte de las ordenanzas que el Señor dio a su pueblo, no solamente es algo utilitario de decir, pues ya sé cuándo sembrar y cuándo cosechar, sino que es algo profundamente simbólico. Entonces, Ay, cada me uno verás. de, cada uno de estos símbolos representa algo que apunta a Cristo. El pueblo, por ejemplo, aplicó sangre en los postes de las puertas de cada casa. Cuando sacrificaron al cordero sin romperle ningún hueso, esa sangre se puso en los dinteles de las casas y hacía que el ángel destructor no entrara en esa casa y no matara al primogénito. Fue la última plaga. Y entonces eso puede representar cómo es que cada uno de nosotros puede ser salvo de la muerte, puede ser salvo del ángel destructor a través de la sangre del cordero. Asimismo, bueno, tenemos el pan sin levadura. Pan hecho sin levadura que causa que la levadura pues es la bacteria que hace que el pan esponje, pero al mismo tiempo es la que hace que el pan se estropee. Entonces, ¿qué significa el pan sin levadura? Si vamos a Juan 6:35, ahorita se los pongo aquí en pantalla, o qué podría significar. Me llamó mucho la atención que Manuel no dijera qué significa, sino qué podría significar. Eso nos abre mucho a nuestro estudio personal. Y así dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Era un pan sin corrupción, porque la levadura, así como la levadura representa dos cosas, puede representar propagar. ¿Por qué? Porque con un poco de levadura toda una bola de masa se esponja y se propaga eso. También la levadura representa la corrupción, porque al final es un grupo de bacterias que acelera la descomposición. Entonces, sí, nosotros somos la levadura del mundo porque propagamos el evangelio, o espero eh, se espera que lo hagamos, pero también la levadura puede representar esa corrupción y por eso el pan de vida va sin levadura. Las hierbas amargas también tienen un significado. Ceñirse los lomos, ponerse la ropa, los zapatos puestos, también tiene un significado. Esto lo dejo aquí, pero me voy a regresar porque hay un símbolo no muy evidente en la primera escritura de Levítico, y es esta. Cuando entraba el mes de Nisan para iniciar la celebración de la Pascua, se tenían las gavillas hechas, ya preparadas. Entonces parto con la primera frase, ya estaban preparadas las gavillas. El pueblo no las podía cosechar porque las primicias eran para el Señor. Y entonces era un sumo sacerdote quien las cortaba y las mecía. ¿Cómo las mecía? Según algunos registros históricos, la forma de mecer la gavilla era como mecer un bebé. La agarrábamos de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Eso hacía el sumo sacerdote.
y no pensando en el símbolo religioso, me refiero a cómo se usa actualmente, sino pensando en la parte simbólica de la expiación. eh, un amigo que también estudia mucho estos temas, que es miembro de la iglesia, me dice, cuando yo leí esto de cómo se mecía la gavilla con un rabino, no un rabino, con un amigo judío, el amigo judío le dijo, pero ya te diste cuenta que el sumo sacerdote formaba una cruz con la gavilla. Y bueno, este amigo dijo, bueno, sí, ya me di cuenta. Ya no me contó más de la plática, pero incluso la forma de mecer era simbólica. Y entonces tiene sentido que si se mecía en forma de cruz, se estaba haciendo alusión a la expiación. Y entonces, cuando hablamos de este símbolo, vamos a entender que Él mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. Es decir, el Salvador, el sacrificio, la ofrenda tiene que ser crucificado. Tiene que llevarse a cabo una expiación para que el pueblo pueda ser aceptado. Y algo interesante es que las gavillas también representan a los hijos de Dios, a los conversos y también a la cosecha. Eh, Voy a hacer un paréntesis aquí muy grande, porque algunos estudiosos mencionan que la Pascua representa la crucifixión, muerte y resurrección del Salvador. Muere el Cordero, su sangre es repartida entre los dinteles de las casas, el pueblo es salvado a través de esta sangre, pero las fiestas de otoño, la segunda tanda de fiestas que también están enmarcadas en una cosecha, representan su segunda venida, porque empezamos con la fiesta de las trompetas, que es un llamado al arrepentimiento, el día del juicio y el perdón, y la fiesta de los tabernáculos, que se refiere a la cosecha final, o la cosecha final del año. Si esto tiene algo de sentido, tiene sentido que en la Pascua también haya una cosecha y haya gavillas, porque recordemos que el Salvador cuando resucitó, muchos se levantaron con él, y él es las primicias de los que resucitan. Entonces, en la Pascua se está demarcando no solamente el sacrificio de Cristo, sino las primicias de la resurrección, la primera cosecha que ya ocurrió, que fueron todos aquellos que se levantaron con él. Y entonces en esta parte nos encontramos, en esta parte de símbolos. La Pascua va de la expiación, de la salvación, de la redención, pero también de la resurrección que ya ocurrió, la primera cosecha. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? No, todo bien. ¿Comentarios? No, ¿Qué? todo bien. Perfecto. Todo bien, muy interesante. Aquí estamos prestando atención. Gracias, hermanos. Ahora voy a avanzar porque entonces ya entendimos cómo funciona el calendario. Ya los puedo declarar a todos doctorados en calendario hebreo. Están los símbolos presentes, creo que son muchos, no vamos a alcanzar a estudiar todos, pero sí algunos pormenores para nosotros. Hoy en día ya no voy a hablar de nosotros, por un par de diapositivas voy a hablar del pueblo judío. El pueblo judío, a diferencia bueno, menciono pueblo judío y no religión judía porque el judaísmo actual no es una religión. Si es una forma de religión, está catalogada como tal, pero los judíos a sí mismos no se ven como una religión, se ven como una nación y como un pueblo. Por lo mismo, ellos no predican su religión, ellos se ven como un pueblo. Si uno dice, yo quiero ser judío, bueno, te van a ver como raro porque, pues es que eres mexicano, ¿no? Es como si viniera aquí un argentino y nos dijera, oigan, quiero convertirme al mexicanismo. Sonaría raro. Entonces, no, ellos lo ven, se ven a sí mismos como un pueblo, sí, bajo una raíz cultural común, y muchos de ellos creen en Dios y celebran la Pascua. En hebreo a la Pascua se le conoce como Pesaj o Peshat. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, lo celebran muy diferente a lo que vimos acá, porque ellos no tienen un templo. Cuando perdieron el segundo templo en el año 70 después de Cristo, comenzó a tomar más forma lo que es la sinagoga. Volvieron a tomar, por ejemplo, de la cultura griega y de la romana muchas tradiciones, ya traían tradiciones de la cultura babilónica y trataron de adaptar la Pascua
a poder celebrarla sin templo y se hicieron ciertas reglas. Y después del año 70 después de Cristo, comenzó a haber un cambio en la Pascua tratando de mantener el simbolismo original. Entonces, de entrada, la palabra Peshat significa pasar por alto o salto, y se refieren a la liberación del pueblo judío y cómo es que el ángel destructor pasó por alto de ellos y cómo es que ellos fueron liberados de Egipto. Esta es una captura de pantalla, no es un texto, y aquí viene la fuente. En cuanto al pueblo judío en la actualidad, cómo lo celebra. Lo que ven aquí es un plato del Seder, se llama Seder. Inmediatamente después de que empieza la Pascua, el día más importante es cuando ellos se sientan a la mesa a comer la cena pascual. A eso se le conoce como el Seder. Y entonces ellos en su página dicen que la Pascua es para celebrar, recordar el éxodo de Egipto y el nacimiento del pueblo judío como nación. Antes se realizaban sacrificios y ahora en lugar de comer el pan sin levadura o pan ácimo y el maror o las hierbas amargas, eh, ahora lo que hoy comen también le agregaron es esta pastita que se ve aquí, que es el jaroset, que es una pasta dulce que representa el barro con el que ellos trabajaban en Egipto. Entonces, el pueblo judío actualmente celebra muy a su modo la Pascua. Voy a poner aquí un poco más de esta fuente, solamente para que entendamos un poco más eh, cierta relación que ellos tratan de guardar con las fiestas antiguas. Esta es la página, esta página se llama Enlace Judío. No es una página especializada, solo es una página de divulgación de ellos. Y aquí dan estos pormenores. Ellos conmemoran el Éxodo, hacen algunas recitaciones, comen especialmente ese día. De por sí el pueblo judío actualmente no come ciertos alimentos, solamente come ciertos alimentos aprobados que les conocen como kosher. Si ustedes ven un litro de leche al pura o ven un cereal Kellogg's, van a ver por ahí un sellito que dice KMD o kosher o parve. Eso significa que un grupo de rabinos certificó ese alimento para que los judíos lo puedan comer. Pero inclusive en la Pascua, ellos tienen restricciones más estrictas. No porque sea kosher lo pueden comer. Por ejemplo, está terminantemente prohibido comer pan leudado o cualquier derivado. Cualquier cosa con levadura, aunque sea kosher, no la pueden comer. Y entonces viene el seder, que es esta comida ordenada en la que ellos participan de este platillo. Este es el pan sin levadura. Y también viene lo que es la Agadá, que es la lectura de un tratado que fue redactado por los sabios del Talmud, en donde se leen fragmentos que rodean al Éxodo para incitar a los comensales a platicar acerca del origen de ellos como pueblo. Y el plato que comen en el Seder es este de aquí. Aquí hay un huevo duro, aquí hay un hueso de cordero, está aquí el jaroset, que es esta pastita dulce que tiene nueces, tiene fruta, tiene vino. Perdón, es esta de acá, las hierbas amargas. Entonces, ese es el símbolo que ellos hacen. Algo interesante que ellos llevan a cabo es que esta cena tiene una alta carga simbólica para ellos también. Símbolos espirituales que son muy profundos, pero uno de los que quisiera hablar es que cuando hacen esta cena dejan una silla vacía. Usualmente cuando llegan a brindar con la copa de vino dicen el próximo año en Jerusalén, tratando de rememorar o manifestar su deseo de algún día volver a Tierra Santa, de que vuelvan a ser restablecidos a Tierra Santa. Y dejan una silla vacía eh, como en espera del profeta Elías. Para el pueblo judío, Elías es un precursor del Mesías. Entonces, cuando venga Elías, es porque el Mesías ya va a llegar y los va a restaurar como pueblo a su nación. Y este es como en general el día más sagrado de la Pascua, de la semana de Pascua, actualmente, después de la destrucción del segundo templo, el día del Ceder.
Ahora, esto, ¿por qué se los estoy contando, hermanos? Porque hay una relación muy fuerte con la iglesia restaurada, con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1836, la Pascua judía empezó el 1 de abril y terminó el 9 de abril. Pero en ese mismo año, el día del Ceder, en 1836, ellos comieron la cena pascual, dejaron una silla para Elías y ese día, hermanos, Elías vino, pero no vino con ellos. El día del Ceder, el 3 de abril de 1836, Elías regresó al templo de Kirtland y visitó al profeta José Smith y restauró las llaves del recogimiento de Israel. Y entonces este símbolo se cumplió, pero en la iglesia restaurada. Y el presidente Joseph Fielding Smith explicó, fue el 3 de abril de 1836 cuando los judíos en sus hogares durante la fiesta pascual abrieron las puertas para que entrara Elías el profeta. Ese día sí entró Elías el profeta, pero no en los hogares de los judíos para participar de la Pascua con ellos, sino que apareció en la casa del Señor, erigida en su nombre y recibida por él en Kirtland, y allí confirmó sus llaves para realizar las mismas cosas que estos judíos reunidos en sus hogares estaban buscando. Entonces, entre todos los símbolos, apareció Elías. ¿Significa que el Señor rechazó al pueblo judío? No, para nada, porque el Señor es Señor de todos, y Él en algún momento juntará todas las cosas en Cristo. De hecho, hermanos, la relación de Elías con la Pascua, el que ellos dejen un asiento vacío y relacionen la Pascua con Elías, históricamente no está bien definido cuándo empezó, pero aún con eso el Señor respetó esa, digamos, correlación y él vino en el día del Ceder de 1836. Y aquí tenemos una relación muy fuerte entre la Iglesia Restaurada y la Pascua, no en, no hace unos 3 años, 2 años que el presidente Nelson nos llamó, sino desde el origen de la restauración. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, hermano, gracias. Todo bien. Gracias. Y bueno, aquí pongo la cita de Doctrina y Convenios 110, 13 al 16, donde viene la fecha y donde viene esta visita de Elías. Y cómo es que la visita de Elías no era solamente para cumplir una visita a la Pascua. Elías es un precursor, un preparador del camino para el Mesías, tal como los judíos lo saben también. Y entonces Elías restauró las llaves para poder recoger al pueblo de Israel. Y es el tema de este grupo, de hacer historia familiar. Entonces la Pascua tiene una relación profunda, hermanos, con nuestra historia familiar, con nuestra obra genealógica y con preparar al Señor una ofrenda aceptable de ordenanzas en el templo, un registro que pueda ser aceptable para Él. Entonces la Pascua está enmarcada en esto. El año en que el presidente Nelson nos invitó a celebrar la Pascua fue doblemente especial o triplemente especial en 2023. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que mi amigo decía que nos estábamos pareciendo a una iglesia muy popular? No la menciono no porque no me guste, sino por respeto. No, no me gustaría ponerlos a los hermanos de esta iglesia como en un mal ejemplo. Pero en realidad, este año yo le puse esta diapositiva a la Pascua Unificada porque en 2023, el jueves de Pascua, era jueves santo, en la Pascua cristiana, era el ceder de la Pascua en la Pascua judía y era un jueves en la Pascua de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es cuando tuvimos la conferencia general. Y después de este jueves venía la reunión sacramental el domingo, que era el mismo domingo de resurrección, y seguíamos bajo la Pascua judía. Entonces, en domingo correlacionaron y en jueves ustedes dirán, ¿y qué pasó de extraño en jueves? Que era cuando los judíos estaban comiendo la Pascua y era el jueves santo. Lo que pasa es que las autoridades generales, hermanos, se reúnen los jueves para tomar la Santa Cena. Y esto es desde hace años. La primera presidencia y el quórum de los 12 se la pasan viajando, pero por lo mismo, pues ellos están los domingos entre reuniones o a lo mejor van a Sacramental, no, seguro sí, o no sé, pero ellos tienen una reunión especial todos los jueves para tomar la Santa Cena.
Entonces, mientras estaban los judíos tomando el ceder, los cristianos celebrando el Jueves Santo, las autoridades generales estaban tomando la Santa Cena. Y entonces, hasta aquí, nosotros tenemos el llamado a celebrar la Pascua. Ahora, después de todos estos símbolos, hermanos, ¿qué significa o qué sí, qué nos invita a nosotros a hacer en nuestra vida estos cambios? Yo lo que quiero añadir aquí es las invitaciones del profeta de la Pascua de este 2025. Recientemente, hace 3 días, me parece, se publicó esto de parte de la primera presidencia. Y dice así: durante esta gozosa época de Pascua de Resurrección, nos unimos a los fieles seguidores del Salvador para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es un don para todos los hijos del Padre Celestial que han vivido en la tierra. ¿Alguien que me quiera ayudar con la siguiente parte? Yo. Adelante, hermana. Testificamos que Jesucristo da descanso a los que están cargados. Él sabe cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos, porque tomó sobre sí nuestros dolores y pecados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gracias. ¿Alguien que nos ayude con el siguiente? Yo, Adelante, hermano. quienes ejerzan fe en Él, guarden sus mandamientos y reciban las ordenanzas de salvación y exaltación, tendrán esperanza por medio de la expiación de Cristo y el poder de su resurrección, en que serán levantados a vida eterna. Y ahora sí el siguiente. ¿Puedo? Sí, por favor. Invitamos a todos a venir a Jesús para que tengan vida y para que la tengan en Sobre- abundancia. El ligarnos a Él, en unión a Él, mediante hacer y guardar convenios, enriquece nuestra vida ahora y eternamente. Rogamos que encuentren esperanza, sanación y felicidad al acercarse más al Salvador del mundo en esta época de Pascua de Resurrección. Gracias, hermano. En esta parte, hermanos, quiero unirme a la invitación del profeta y testificar de sus palabras. Que este tiempo de Pascua a mí se me hace muy significativo que sea un momento tan sagrado que quitemos las clases de las reuniones dominicales y nos quedemos solo con el sacramental, donde está el sacrificio de Cristo sobre la mesa, sobre el altar, y que nos testifica de la realidad de la resurrección. Si nos ponemos a pensar, hermanos, las metas que se han establecido de enviadores al templo, de los 100,000 nombres en el área México, todas estas metas se establecieron previo a la Pascua, porque representan también el espíritu de Elías. Y de alguna forma Elías está ligado a la Pascua. Y esta Pascua está ligada a la expiación, pero sobre todo a la resurrección. Si se dan cuenta, las autoridades generales no hacen énfasis en su muerte, hacen ni en el sacrificio tal cual, como lo haría a lo mejor en la Pascua cristiana, sino que hablan de la realidad de la resurrección, de esas gavillas que ya fueron cosechadas y se levantaron con Cristo. Habla de la realidad de la vida eterna y habla de la realidad de la sanación de nuestras vidas. Hermanos, yo sé que Jesucristo vive y yo sé que esta es una época muy especial, si no una de las más sagradas que hay en el año. Sé, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y sé que gracias a Él nosotros podemos levantarnos algún día. Él es la Pascua, Él es el Cordero y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, hermano. Amén. Hermano, una pregunta. Sí, Perdón, sí, tengo una duda, hermano. dígame, hermana. Veía yo que en cuanto a la ceniza, el día de ceniza, el miércoles de ceniza en su presentación,
Mi Ujú. pregunta es, ¿se sirve, el pueblo de Israel lo sirve, bueno, lo está llevando a cabo o solamente es la Iglesia Católica? Lo de la ceniza, Ajá. me parece que esa parte es una tradición católica, hermana. Aquí tengo un hermano que es experto y él nos sabría decir si los judíos hacen algo parecido. Yo creo que no. Ahora, ahorita le voy a preguntar, hermano Henry, a ustedes al que le voy a preguntar, pero antes de eso, ya me puso nervioso porque aquí está el hermano Franco. Quiero manejar esto. Hay muchos símbolos que son parecidos, pero tenemos que tener dos cosas bien claras. Una, históricamente que algo sea más antiguo no significa que sea lo original y también no significa que necesariamente esté relacionado. Y voy a poner un ejemplo. A lo mejor históricamente podemos decir, se consumía cuando había un sacrificio, a lo mejor de una vaca roja. En el antiguo Israel se consumía hasta que quedaran cenizas. Y entonces alguien podría decir, ¿y esto tiene relación con las cenizas del miércoles de ceniza? Y la realidad es que no. La realidad es que son historias y pueblos muy distantes y son costumbres que tienen una raíz muy distinta. Entonces, no necesariamente. Eso es por un lado. O sea, que el hecho de que desconozco si el pueblo judío es algo con cenizas hoy en día, hasta donde sé, no. Si lo hiciera, no tendría que ver tanto con el miércoles de ceniza. Y dos, y aquí voy a poner un ejemplo. Ahorita compartí muchas cosas del pueblo judío y algunas cosas que incluso el presidente Nelson hemos visto que usa algunas palabras en hebreo para describir algunos conceptos. A veces nos vamos mucho sobre el símbolo o sobre la historia y nos perdemos en eso. Hay corrientes de personas que creen que el idioma que se habló en el jardín de Edén fue el hebreo, o personas que creen que el hebreo es el idioma original de todas las escrituras, y no. Realmente el hebreo sí es uno de los idiomas más antiguos que podríamos rastrear, pero no significa que sea el original. Incluso el hebreo tiene un origen muy bien conocido, que es un derivado del fenicio, y pues los fenicios no son tan antiguos como Adán, pero es lo más históricamente rastreable que tenemos para ciertos conceptos, que nos da conceptos más precisos para algunas cosas. Entonces, no sé si con esto quedó claro. Y aquí, Sí, sí, hermano hermano. Henry Ujú. Franco, no sé si nos quiera ayudar a saber si hoy en día hay algo con cenizas en la época de la Pascua entre el pueblo judío. Buenas noches a todos. Gracias, César. No tenía pensado participar, pero si quieren más adelante yo, bueno, en otro grupo puedo mencionar eso, pero el miércoles de ceniza está relacionado a la Pascua cristiana porque todo lo que está centrado en la Pascua a través de la Pascua cristiana es Cristo. Entonces lo que hizo la tradición cristiana es 40 días, que es un número simbólico, el número 40, que es preparación, penitencia, etcétera. Hizo una preparación especial anticipando a la Semana Santa. Entonces, esta es una tradición cristiana, pero no hay una relación con la Pascua cristiana en las cenizas ni los 40 días antes de la Pascua. Gracias. Veo aquí al hermano Sergio Sierra con la manita levantada. Gracias, hermano Franco. Ujú. Bueno, el origen del miércoles de ceniza es a partir del siglo IV o V o VI, más o menos, ya de nuestra era. No es algo que estaba establecido desde la iglesia primitiva. Y sí hay cierta relación por el incienso que se quemaba en los altares del templo o del tabernáculo. Nada más, no hay ningún nexo eh, mayor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Voy a hacer aquí un disclaimer, ¿no? No quiero centrarme tanto en buscarle el hilo negro al símbolo. Hice algunos comentarios de algunas coincidencias que son interesantes, pero creo que la parte más valiosa de esto es quedarnos con la aplicación. Por ejemplo, ¿qué significa para mí la Pascua? A lo mejor hasta el año pasado
aprovechaba porque pues era salida temprano de la capilla y me iba a pasear, ¿no? O a lo mejor aprovechaba porque pues ya vienen las vacaciones y ya como que le aflojaba un poquito el ritmo. Pero en realidad si le vemos la aplicación, es un momento para trabajar bajo el espíritu de Elías en historia familiar. Es un momento para pasar una ocasión especial, sagrada con la familia en nuestro hogar. Recordar a Cristo. Hasta donde sé, no nos han dicho cómo, así que no hay una manera más correcta que otra, siempre y cuando nos centremos en Cristo. Y también creo que es un momento de reflexión, de pensar en cómo es nuestra relación con el Salvador. Adelante, hermana Lucero. Sí, primero agradecerle por toda la riqueza que en este día me ha brindado. Realmente muchas cosas de las que usted dijo yo no las conocía, a pesar de que sé mucho de la historia del pueblo hebreo, había muchas cosas de las que usted dijo que yo no sabía y me parecen y me enriquecen mucho porque me ayudan mejor en mi entendimiento del evangelio, como también cosas de la historia de la iglesia. Muchas, muchas gracias por compartir eso en este día. Y pues como usted dice, realmente nosotros aquí en mi familia pues somos miembros, mi esposo y mis hijos y yo. Mi mamá lo que tratamos es que para esa época siempre programamos ida para el templo. Entonces ya como 2 meses antes, los supuestos 40 días nos la pasamos trabajando en historia familiar para luego ir al templo a servir. Yo pienso que es la mejor tradición que le puedo heredar a mis hijos, que en esa época se puedan acercar más al Señor a través del servicio en el templo. Y porque yo heredé otro tipo de tradiciones, porque yo vengo de familia católica, entonces el poder enriquecerlos a ellos, no solo con el conocimiento, sino con esta práctica, me ha ayudado a acercarnos más al Salvador. Y nuevamente, muchas, muchas gracias, hermano César, por compartir todo ese conocimiento. Espero con ansias el material que nos pueda compartir para volver a repasar muchas de las cosas que usted comentó. Gracias, hermana. Muy bien, gracias, hermano César. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o algo que agregar? Hermano César tiene que salir pronto, que tiene una reunión, pero puede responder algo más. Sí, hermano Aquí Sergio. me llamó la atención el comentario de la hermana Alba y justo el fin de semana antes de la Pascua los templos de México estarán abiertos toda la noche. Y sí creo que es un muy buen momento para abrirlos. Al menos no sé si va a ser en todos, pero en el de la Ciudad de México así va a ser, se va a trabajar 24 horas. También el Para... de Puebla. Adelante. También en el de Puebla. Ah, muy bien. La presentación se la voy a hacer llegar, hermanos, a través del hermano Sierra. No sé si tienen un grupo de WhatsApp. Sí, Ok, gracias. un comentario. Aunque no es el propósito, debemos recordar que nos enfocamos mucho en la festividad de Navidad y adornamos y ponemos un árbol y nacimientos y luces, esferas, etcétera. Podemos hacer algo muy parecido para esta época. No, no me refiero a poner adornos, Yo no he sino quitado los de Navidad, hermano. que es lo peor. Bueno, sirven todavía. Pero podemos hacer algunas cosas. Mi esposa y yo decidimos poner borreguitos, velas con borreguitos en algunos lugares de la casa, algunas figuras, pero no es la idea, no es el propósito, la celebración de la Pascua de Resurrección, que puede ayudar, en especial es una forma didáctica de verlo, pero que nuestros adornos sean más espirituales. Me gustó mucho lo que dijeron las hermanas, que la mejor forma de celebrarlo es haciendo historia familiar y yendo al templo a efectuar ordenanzas. Muchas gracias. Eh, Gracias, eh, hermano eh, Firman. Gracias, hermano. Miren, les quiero compartir un material más que lo voy a mandar al grupo. No lo voy a revisar aquí, pero solamente para que se animen a leerlo, porque si solo les llega el mensaje, yo sé que no lo van a leer, porque yo no lo leería. Pero sobre todo cuando tenemos niños, hay un artículo de La Leona de abril del 2023 que se llama La Cena de Jerusalén.
y es la experiencia de una hermana cómo ella celebraba la Pascua haciendo una cena parecida, nada que ver con el ceder judío, sino una cena para que sus niños conocieran cómo era la comida en la época de Cristo. Y la hermana ahí se las ingenió para buscar algo parecido. Entonces, este se los comparto, porque creo que pues estamos en una etapa temprana, ¿no? De cómo estamos celebrando la Pascua y sobre todo cuando hay niños, este tipo de ideas son muy buenas. Esta nos las compartió la presidenta de la primaria de aquí de la Estaca en su momento. Muy bien. Hay un comentario que vale la pena considerar. Perdón, ya no te vamos a quitar tiempo, presidente, porque tienes que irte a tu reunión. Pero pusieron sobre los huevos de Pascua. No, no son para nada, no tienen nada que ver con la Pascua, no tienen nada que ver con las tradiciones, mucho menos las judías. Estos son eh, cosas gringas, tradiciones gringas, con el debido respeto. Eh, Ustedes deciden si lo aplican en sus vidas familiares, pero no, no tiene nada que ver. Sí, ahora aquí quiero también ser como conceder esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el pino de Navidad, la estrella, el pino como tal, o Santa Claus no tienen mucho que ver con la Navidad, pero pues igual y es algo bonito. He escuchado a algunos hermanos, sobre todo de otras religiones, que hasta satanizan los huevos de Pascua, que porque representan la matanza de niños o las ofrendas a la diosa Cera, etcétera. Pero en realidad, creo que la postura de la iglesia, porque entiendo que este es un grupo de miembros de la iglesia de Jesucristo, es más como si es una tradición positiva, la abrazamos y la vemos con un entendimiento distinto, ¿no? Obviamente el pino de Navidad, si está en nuestra casa, la Navidad para nosotros ya no representa o no debería representar ya algo tan comercial, sino algo más hacia El Salvador. Un obispo que conocí hace muchos años decía, el mundo, no, nosotros como iglesia no nos unimos al mundo para celebrar Navidad. El mundo es el que se une a nosotros para recordar a Cristo. Nosotros lo recordamos constantemente por convenio. Entonces, verlo simplemente diferente a la luz de lo que podemos aplicar en nuestra vida. ¿Algún comentario? De aquí dice la hermana Shadia, yo pongo mi árbol como más familiar, con fotos de la familia. Muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? Muy bien, hermanos. Creo que ya había terminado, pero vuelvo a dar mi testimonio, que sé que estamos en una época especial y lo comparto en el nombre de Cristo. Amén. Ahora Amén. sí. Muchas Hermanos, gracias. te Amén. devuelvo Muchas el tiempo. gracias. Muchas gracias por su excelente clase, toda la instrucción. Estamos muy agradecidos. Y gracias a todos por unirse esta noche. La clase está grabada por si se quieren unir. En el área de comentarios están los links para que se puedan unir o si nos pueden escribir con todo gusto. Voy a dejar de grabar para poder tener la última oración.